Bienvenidos a este curso de HTML5. En esta primera parte hablaremos sobre la historia y la evolución que ha tenido este lenguaje de marcado. Entonces, quienes habla Heiser Salcedo y comencemos. Recuerden que las páginas web es la unidad básica en donde se almacena la información. Es decir, en una página web podemos conseguir lo que son textos, imágenes, animaciones. Incluso podemos conseguir sonidos y videos, todos integrados en una misma página web. Y esto es gracias, o una de las características importantes de las páginas web vendrían a ser los hipertextos. Es decir, a través del hipertexto vamos a entender y vamos a saber que las páginas están entrelazadas en sí. Es decir, cuando usted hace clic, ya sea en una imagen, en algún enlace, siempre nos va a direccionar a otra página web. Entonces, esto quiere decir que mediante el hipertexto podemos navegar en diferentes páginas web y siempre vamos a tener un enlace entre ellas. Entonces, con la www o la World Wide Web es el sistema que contiene tanta información que puede decirse que es casi infinita o si no es infinita. Entonces, la información está ordenada de tal manera que permite ubicar en cuestiones de segundos cualquier información que usted se le ocurra. Solamente usted busca su navegador, tipea lo que usted quiere buscar y en cuestión de segundos les va a aparecer ese contenido, casi como mágico, ¿no? Entonces, como todo en esta vida tiene un inicio, ¿verdad? Los avances, la tecnología no escapa de ella. Es decir, los orígenes de la web en Internet no solo han marcado uno de los más importantes y más avances tecnológicos del siglo XX, sino que ahorita en este siglo XXI aún sigue evolucionando, se mantiene en constante evolución, es decir, no para de cambiar. Entonces, la historia nos cuenta que el antecesor del Internet era ARPANET. ARPANET fue un proyecto estadounidense que algunos organismos lo utilizaron. Eso fue una red descentralizada que ellos utilizaron para compartir la información. De allí surge y nace el Internet, ¿no? Ya a mediados de los 60. Sin embargo, el gran cambio llegó con este señor, con el World Wide Web o la WWW como se conoce. Este sistema se encarga de permitir la distribución de la información mediante los hipertextos. De la mano de este cambio comienza a popularizarse el Internet en la población, es decir, todo el mundo, esto creó un cambio cultural que todos los usuarios podían tener acceso al contenido de la gran red con solo disponer de una conexión a Internet mediante un módem y un navegador con la capacidad de interpretar los contenidos del hipertexto. Estos fueron los primeros avances, ¿no? Y aquí comienzan los paradigmas de las páginas web. El primer paradigma que se conoce es la web 1.0. Esta etapa en Internet comprende aproximadamente desde el principio de los 90 hasta el año 2003. El concepto de este primer paradigma responde a la idea de una web estática o una web que solamente sirve para que el usuario consulte contenido, ¿sí? Solamente para leerlo. Y va a ser cambiada según el desarrollador o el propietario de ese contenido, y va a estar cambiando el contenido. Pero esto también iba a cambiar. Este paradigma cambia con la llegada de la web 2.0. Esto también representa un gran cambio cultural en Internet, porque ya los usuarios dejaron de ser pasivos. Allí comienza lo que es la web social. Allí es donde nacen los blogs, las redes sociales y las aplicaciones online que actualmente son estrellas. A través de este paradigma, todo cambió, ¿no? Crearon lo que son nuevas técnicas para el desarrollo y allí, en el 2004, nace la tecnología Ajax, que surge como esa necesidad al ver al usuario que tenía muchas ganas de comunicarse en esta gran red social. Nació el Ajax para crearle nuevas herramientas y permitir que ese intercambio entre el usuario y la página web fuera más fácil. Entonces, la llegada de la web 3.0 tiene el paradigma de la web semántica. Es decir, esta web se refiere al uso de etiquetas, de metadatos, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir otorgar un significado semántico a nuestra página, es decir, una estructura. Eso que nos va a permitir que cada parte de nuestra página web tenga metadatos, tenga etiquetas y nos vaya a ubicar exactamente el contenido donde nosotros queremos tener. Si recordemos, la web 1.0 y la 2.0
¿verdad? Tienen las características, tienen geolocalización, web 3D, tienen accesibilidad de diversos dispositivos y también hace la inteligencia artificial. Entonces, la web 3.0, la web semántica, es la que nos permite tener metadatos y etiquetas para organizar nuestro contenido. Entonces, esto nos posibilita automatizar y poder utilizar con un mayor nivel de eficiencia los agentes inteligentes que puedan realizar detecciones de contenido. O sea, las características de geolocalización muy empleadas en dispositivos móviles, también en nuestras computadoras, nos permiten identificar personas o un dispositivo en cualquier parte geoespacial. Entonces, es decir, esto nos crea un mundo de posibilidades infinitas en el campo de la informática. Y gracias a esto podemos hacer referencia a la realidad aumentada. Es decir, todo nos cambió en ese momento. Y surgió la inteligencia artificial, ¿no? Que yo creo que es algo de los proyectos más ambiciosos que podemos ver actualmente con los avances de la tecnología. Todo lo que podemos ver y obtener a través de la inteligencia artificial es inimaginable. Cualquier cosa que usted pueda programar, que pueda usted desarrollar bien, puede llevarlo a través de la inteligencia artificial. Esto es algo que me parece a mí genial. Pues este es un concepto más visto en las películas. Hemos visto mucho los robots que hablan, que se parecen a los seres humanos. Pero ahorita nosotros poderlos hacerlo a través de la inteligencia artificial, me parece a mí cambiar todo lo que era la programación que conocíamos anteriormente, que era solamente un sistemita, algo. No. Ahorita, como decía un gran compañero de blog, un gran programador, Alfredo, que él decía que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Entonces, esto es realidad, lo vemos. Que todo lo que aparece en las películas, en la ciencia ficción, que a nosotros nos parece algo como que exagerado, lo vemos hoy en día hecho realidad, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, definir modelos y normas es algo muy importante para lograr estándares que nos hagan toda la vida más fácil en Internet. Entonces, hay que entender que gracias a estos estándares nació el World Wide Web Consortium, la W3C, esta que vemos aquí abajo. Este es un consorcio que tiene un amplio alcance internacional. Ellos se van a encargar de crear las reglas que vamos a utilizar para las recomendaciones funcionales, para la estandarización de los principales lenguajes y tecnologías utilizadas. Entonces, entre ellos vemos que el HTML, el CSS, el JavaScript, todos los lenguajes que están surgiendo van a estar normados por la W3C Consortium. Ellos van a establecer los estándares en cómo podemos utilizar estos lenguajes. Lanzado en el año 2004, la red social Facebook, recordemos, uno de los exponentes, los mayores exponentes de la web 2.0, ¿verdad? En cuanto a lo que es a las redes sociales. Millones de personas de todo el mundo utilizan este servicio. O sea, todos utilizamos el Facebook para lograr reunir usuarios, conectarse con las familias, por el motivo que sea. Pero de allí vemos todo el cambio que han tenido estas páginas web. Entonces, el W3C surgió en el año 1994 y bajo su órbita hoy en día está la desarrollo de la versión HTML5, el nivel 3 de CSS y su sitio web oficial es www.w3.org. Entonces recuerden, y es interesante recordar, que el director de este consorcio es nada más y nada menos que el padre de la web, Tim Berners-Lee. Entonces, los lenguajes de etiqueta, también conocidos como lenguajes de marcado, como es el nombre que se le da al HTML, nos van a permitir a nosotros estructurar el lenguaje, o el documento, perdón, mediante el uso de etiquetas. Si vamos a tener una cabecera, vamos a tener un cuerpo, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo se estructura el lenguaje HTML. Los lenguajes de etiqueta no se identifican con la programación. Esto ocurre principalmente porque los lenguajes de etiqueta no definen algunos aspectos básicos presentes en los lenguajes de marcado. Tienen una historia bastante intensa, ¿verdad? Es decir, si nos ponemos a ver cómo surgen los lenguajes marcados, está como uno de sus orígenes el SGML, que es el estándar generalizado del lenguaje marcado, ¿no? O simplemente conocido como el SGML. Si se dan cuenta, es el padre de todos los lenguajes de marcados que se conocen. Este es un estándar ISO que permite definir los lenguajes de etiqueta.
El estándar ISO desde 1986 en su norma ISO 8879 2.1986 es una de las características más valoradas del SGML. Es la de permitir el intercambio de información de una manera sencilla. Es decir, aquí nos va a quitar la complejidad de los otros lenguajes, nos va a poner a destacar lo más básico del lenguaje para nosotros poder estructurar correctamente las páginas web. Las etiquetas tienen la función de otorgarles nombre a los elementos, posibilitando un comienzo y un fin de cada etiqueta. Es decir, van a tener un objeto lógico, van a tener una lógica para nosotros saber dónde nos comienza una etiqueta y dónde nos finaliza. Entre los derivados del SGML es uno de los más destacados conocidos como el XML, ¿no? También hay que mencionar que HTML se apoyó del SGML para tener lo que es un lenguaje de marcado más estricto. Entonces ya vamos a tener la llegada también o la fusión del XHTML, como lo podemos ver aquí en nuestro ejemplo. Entonces el XML, bajo las siglas XML, se conoce al metalenguaje de marcas extensibles, cuyo nombre en inglés es Extension Marking Language, ¿no? Es importante aclarar que no es un lenguaje en sí, sino que nos ofrece una manera específica de las reglas, es decir, él nos va a permitir definir las etiquetas de este lenguaje. ¿Sí ven? Ya vamos viendo, ¿no?, cómo van evolucionando y cómo se van obteniendo los estándares de estos lenguajes, ¿no? Nos van a ofrecer una manera clara de definir los lenguajes de etiquetas, el XML. Entonces, en la actualidad, un estándar que está bajo la órbita del W3C y su aplicación en Internet resulta frecuente el XML, ¿no? Es muy utilizado para intercambiar la información y su uso se ha visto muy potenciado gracias a la llegada del Ajax. Este estándar permite describir el intercambio de una manera más transparente entre las aplicaciones. Entonces, compartir y difundir una información en Internet podemos hacerlo con los ejemplos. Recuerda que hay versiones del XML y donde nos va a establecer el estándar que vamos a tener allí. Pero no vamos a entrar en eso. Nosotros vamos a entrar en nuestra historia del HTML, que es el lenguaje que nos interesa por ahora, desde el que estamos hablando. Entonces, el HTML, que significa lenguaje de marcado de hipertexto o Hypertext Marking Language, ¿no?, el lenguaje de etiqueta que funciona como una piedra angular de la WWW, ¿verdad?, de la World Wide Web. Aunque la evolución en Internet nos ha traído muchos avances en lo que se refiere a la tecnología Web 2.0 y la Web 3.0, el lenguaje de etiqueta se popularizó en la década de los 90, sigue fundamentalmente para el desarrollo de las páginas web. ¿Verdad? Es decir, es importante comprender e interpretar esta información, ya que los navegadores tienen este estándar y nos permiten a nosotros desarrollar nuestras páginas web. Claro está que si por solo no es tan potente, es decir, nosotros tenemos que utilizar el HTML con otros lenguajes, conocerlo es muy importante, porque es importante conocer el HTML para nosotros entenderlo y saber cómo se estructura nuestra página web. Entonces vamos a dar un breve repaso por la evolución y la historia del HTML. Aparece en los primeros años de la década del 90. Y como vimos, desciende del SGML. Por otro lado, en el año 1993 se logra dar algunos pasos muy importantes con la incorporación de etiquetas para imágenes, tablas y formularios. Es decir, se crearon nuevas características para nosotros crear mejores páginas y más dinámicas, ¿no? En 1995 llegaría el HTML 2.0, que sería la primera versión en convertirse en un estándar. ¿Sí? Recuerdan que por allá les recordé que la W3C comenzó en el 94. En el 94 y de allí nos iba a tomar el estándar. Entonces, bueno, retomamos aquí. En 1996 se estandariza el HTML. Ahora ya pasa a manos de la W3C. Y en 1997 llega la versión recomendada y estandarizada, la versión 3.2 de este lenguaje. Entre los años 97 y 98 surge el HTML4. Da unos pasos importantes entre la evolución. Luego llegaría el momento de HTML en su versión
4.0 o 4.01, 4.0.1. No sé bien allí cómo está estandarizado, que es publicado como una recomendación de la W3C a fines del año 99 y que se trata del estándar que sigue vigente hasta nuestros días, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros ahorita tenemos la versión HTML5, ¿no? Entonces, entre ese lapso, antes de que llegara la versión HTML5, tuvimos ese espacio en la versión de XHTML, ¿verdad? Llegaría para solucionar el tema de marcas estrictas y pareciera ser el camino. En ese momento parece ser la última versión del XHTML. Pero luego surgió lo que manejamos ahorita en el año 2014, el HTML5. Viene a definir una estructura del documento, dejando a un lado lo que se refiere a la presentación. Es decir, a la hora de diseñar y desarrollar nuestros proyectos, ya es muy importante empezar en la estructura que va a tener nuestro diseño. Es decir, el código HTML puede ser editado en cualquier editor de texto. Eso lo hablaremos más adelante, qué entorno de desarrollo vamos a utilizar. Pero vamos a tener que utilizar otro, no sé cómo lo ven aquí arriba, que yo tengo el Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, algunos que nos van a permitir a nosotros y corregir en el instante que lo estamos programando los errores que se nos presenten en ese momento. Entonces ya con este resumen, ya este es un abreboca del HTML5. Como ven que mi nombre es Heiser Salcedo y hasta la próxima.